Gala Cultural. Saludos. En realidad esta cita cultural de hoy, 21 de abril, viernes, está dedicada a la Feria del Libro 2017. En esta ocasión dedicada al escritor fallecido René del Risco Bermúdez y en particular por igual dedicada a el Paraguay. Y qué mejor momento para que junto con nosotros pues estén distinguidos invitados que vienen y han venido a propósito de esta Feria del Libro. Anoche quedó formalmente inaugurada la feria con un espectáculo, un regio espectáculo, en el que, nuestro director por excelencia ya, José Antonio Molina, así como el director Santi Rodríguez, pues pusieron de manifiesto el espíritu y la idea que tienen las autoridades del Ministerio de Cultura sobre este evento cultural que forma ya parte de lo que los dominicanos y dominicanas esperamos de cada año. Diomedes Núñez Polanco, director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, ha sido contertulio nuestro aquí en esta cita cultural, y Rubén Capdevila, quien es el director de la Biblioteca del Paraguay, Biblioteca Nacional del Paraguay. Y quién mejor que el propio Diomedes para presentarnos a Rubén y la motivación que particular también, que como parte de la Asociación de Bibliotecas, ¿verdad? Tienen. Sean ustedes bienvenidos. Muy bien, caramba, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Guillermo. Aquí la presencia de Rubén Capdevila, que es, como dijiste, director de la Biblioteca Nacional de Paraguay y presidente de ABINIA. ABINIA es la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, que reúne a las bibliotecas de toda Iberoamérica, que incluye a Portugal y a España. Sí, una institución muy importante, ya de muchos años ya tiene. Y entonces, con motivo de esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo, 2017, dedicada, como ya dijiste, a René del Risco Bermúdez como escritor dominicano, y como país invitado al Paraguay. Entonces hay una serie de actividades, de una agenda apretadísima de actividades de la Feria Internacional, ¿no? y en la nueva visión del Ministerio, el nuevo ministro Pedro Vergés, y de la directora general de la feria, Ruth Herrera, sobre que el libro sea el protagonista de esta fiesta, ¿no? De la cultura. Y en ese sentido han venido, está el ministro de Cultura de Paraguay, aquí, don Fernando Griffith, y intelectuales, artistas y eso. Entonces, nosotros en ese marco, además hoy es el día en el país del bibliotecario, sí. En otros países es otro día, de modo que estamos felicitando aquí a todos los que en este país se dediquen a las bibliotecas, a los centros de documentación, todo el que maneja incluso con libros también, porque el domingo es el Día también internacional del libro, ¿no? Pues muy bien, entonces esta vez, entonces la presencia aquí de Rubén, que es bibliotecario, ¿no? Filósofo, investigador, histórico, un conocedor de la... Entonces hay toda una agenda en el marco de la feria, ¿no? Que esa pues, agenda, por cierto, arranca hoy en la Biblioteca Nacional a las 4 de la tarde, con una conferencia de Rubén sobre un movimiento importante, la generación del 900 del Paraguay y su impacto en la vida social, política y cultural de Paraguay. Un grupo de intelectuales modernos, renovadores, progresistas. Sobre eso va a hablar esta tarde ya a las 4 de la tarde en la sala Aida Cartagena Portalatín. Y tiene más participaciones, ¿sí? Se habla sobre el libro digital, sobre la filosofía guaraní en la vida cotidiana. Eso será también un coloquio con escritores. De modo que hay muchas actividades y queremos que escuchemos, que podamos escuchar en esta ocasión para todos ustedes
las palabras y las ideas que tiene Rubén sobre tantos temas. Rubén, el Paraguay invitado, el libro paraguayo invitado, por demás, sé que hay, creo que 10 publicaciones, 10 libros del Paraguay que se ponen en circulación en el marco de la feria. Hay muchos libros, sí, pero especialmente el Ministerio de Cultura ha hecho una edición, una antología de poetas paraguayos, un libro con los principales poetas paraguayos de diversas generaciones, y también un libro de narradores, así que hay dos libros que contienen una cantidad importante de narradores y de poetas, 2 libros distintos. Rubén, la institución que dirige tiene su origen por allá en el siglo XIX, en el 1887. ¿Qué es hoy esta institución? ¿Cómo ha evolucionado en todo este tiempo hasta, bueno, pues ser parte de un esquema también de cooperación iberoamericana y demás? Bueno, muy buenos días para la audiencia. Bueno, mire, la Biblioteca Nacional, como usted bien lo dice, tiene sus inicios en la antigua Biblioteca Pública de Paraguay, que se formó aproximadamente hacia 1880, posteriormente se fusionó a partir de la ley de creación en septiembre de 1887, en lo que fue la Biblioteca Nacional, que tuvo muchos altos y bajos en su proceso de formación. Posteriormente, cuando se crea la Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Museos, tiene un impulso muy importante de un gran intelectual, romanticista paraguayo y coleccionista de arte, un hombre muy comprometido con la cultura, Juan Silvano Godoy, del que seguramente voy a estar hablando también hoy, quien donó su colección importantísima de una biblioteca americana de cerca de 20.000 volúmenes, y con eso tuvo un impulso la Biblioteca Nacional. También él donó su colección de arte, que a partir de ahí se forma el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, la Biblioteca Nacional tuvo una historia un poco difícil en cuanto a su locación, ¿verdad? Estuvo primero en lo que fue, digamos, compartiendo con el archivo y con el Museo Nacional. Posteriormente se muda a un edificio que corrió riesgo de derrumbe, y finalmente, bueno, se muda a un edificio que paradójicamente perteneció a Domingo Faustino, a un inmueble que perteneció a Domingo Faustino Sarmiento, uno de los principales hombres que en cierto sentido impulsó esta guerra, ¿verdad? Estuvo vinculado con esta guerra que emprendieron Argentina, Uruguay y Brasil contra el Paraguay, pero que posteriormente en su exilio fue bien recibido en Paraguay, falleció ahí en Paraguay, y en el inmueble donde vivió él, ahí pues se instala la Biblioteca Nacional, y está hasta hoy día. Nosotros hemos dado un impulso muy importante y hemos modernizado en la gestión actual y también en la gestión anterior, digamos, hubo un fuerte impulso, una fuerte modernización. Y ahora por digamos así, este trabajo que estamos haciendo en cooperación a nivel iberoamericano especialmente, bueno, hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, en la incorporación de nuevas colecciones y en el enfoque de Biblioteca Nacional como espacio cultural abierto para toda la ciudadanía, que creo que es el enfoque que están teniendo un poco todas las bibliotecas de Iberoamérica, de superar el paradigma de ser solamente, digamos, acervos patrimoniales y abrir las puertas, diversificando los servicios, incorporando políticas de inclusión. Bueno, entonces la Biblioteca Nacional de Paraguay también está en esa línea. Estamos trabajando por, digamos, extender al máximo nuestros servicios, y en eso estamos trabajando, yo creo, muy a nivel iberoamericano también, generando acervos regionales de carácter digital. Ahora desde Avinia tenemos, por ejemplo, la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, que es, digamos, una plataforma donde confluyen todos los acervos digitales de Iberoamérica, y es un buscador común donde uno puede encontrar información de todas las bibliotecas nacionales, acervos digitales de todas las bibliotecas nacionales, y ahí hay colecciones especiales, va a haber una colección especial dedicada a Rubén Darío, así colecciones que son de interés, digamos, universal en cierto sentido. Rubén,
¿De qué va el libro paraguayo? A grandes rasgos, la literatura y la producción literaria en general en el Paraguay hoy. Poesía, teatro, cuento, investigaciones científicas, ensayos filosóficos. ¿Cómo va el libro aparejado de lo que quizás es hoy el perfil cultural de ustedes los paraguayos? Bien, usted sabe, Paraguay tuvo una historia un poco difícil, especialmente en el periodo posterior a la guerra. La producción intelectual y la producción bibliográfica fue bastante limitada en ese periodo posterior. Casi toda la literatura paraguaya se redujo a poesía. Estamos hablando de la producción literaria fue prácticamente poesía. Recién en el año 1877 aparece la primera novela escrita por un excombatiente, pero publicado en Estados Unidos. Entonces, fíjese usted, en el año 1877. En el año 1905 aparece la primera novela paraguaya, o sea, publicada en el territorio paraguayo, pero escrita por un argentino. Entonces, digamos, tuvimos un poco de esas paradojas en nuestra historia. Hoy día podemos decir que existen como una mayor variedad. Hoy existen novelistas jóvenes, hay mucho ensayo. El Paraguay siempre ha tenido una tradición historiográfica muy potente, muy fuerte, porque nuestro gran tema fue, en cierta medida, librarnos de ese pasado, de cerrar ese capítulo un poco doloroso de la guerra. Entonces hasta hoy día se sigue escribiendo mucho sobre ese periodo de la guerra. Se sigue todavía, hay un programa inclusive hoy día de conmemoraciones sobre la guerra grande, como le llamamos nosotros, donde muchos jóvenes historiadores, investigadores, están tratando un poco de cerrar en estos años, porque hoy estamos en el sesquicentenario de la Guerra de la Triple Alianza en Paraguay, los 150 años de ese terrible evento histórico. Entonces, la producción sigue siendo fundamentalmente historiográfica. Hay, digamos así, novela reciente, y fundamentalmente yo creo que sigue siendo, ocupando un lugar principal hoy día, la poesía. La poesía, el paraguayo siempre ha sido un gran cantor, creo que tiene que ver mucho con sus orígenes guaraníes también, ¿verdad? El indígena guaraní siempre ha sido un aeda, un poeta, un hombre de la oralidad. Entonces, eso todavía nosotros lo seguimos teniendo muy en nuestra sangre. Pero hay que decir que también hoy existe mucha producción, mucho ensayo, mucha crítica, que también tenemos una excelente tradición. Usted sabe, uno de los primeros críticos de Rubén Darío es un paraguayo, que escribió muy poco, pero que lo poco que escribió era de muy buena calidad. Bueno, Rubén Darío lo recordó y escribió sobre él, el famoso Manuel Gondra, que llegó a ser presidente de Paraguay, y que toda su producción bibliográfica se resume en un solo tomo. Bueno, entonces, eso es como un panorama general de lo que es la literatura paraguaya. ¿Sí? Hay una característica, más allá del indigenismo que puede estar en otras naciones del continente muy presente, en unas más que en otras, pero ustedes tienen una condición particular que es bueno compartirla con la audiencia, que está referida al bilingüismo. Sí. Aquí cuando se habla de bilingüismo es inglés y español, y en su momento, bueno, francés, antes que el propio inglés. Pero ustedes recogen de su origen, de su etiología, una lengua que, como la guaraní, pues es parte consustancial, digamos, del perfil de ustedes. Háblanos sobre esta particularidad que resulta sin duda una curiosidad. Sí, bueno, el Paraguay tiene una característica que no solamente es bilingüe, es un país plurilingüe. ¿Por qué? Porque existe como 20 familias lingüísticas en el Paraguay. Lo que pasa es que la primera lengua con la que, vamos a hablar así bien directamente, el conquistador se encuentra al llegar, y con la primera lengua y con la primera, digamos así, con el primer hombre que se encuentra y puede llegar a tener una comunicación es con el guaraní. Y es con el guaraní con que se produce primeramente el mestizaje
y es el guaraní el que es rescatado en el periodo de las misiones jesuíticas, cuando se forman las misiones, y el guaraní es transcrito, es escrito por el religioso jesuita. Entonces, por eso, en cierta medida, la lengua guaraní subsiste, se sigue transmitiendo, se sigue enseñando y forma parte del tramado de nuestra cultura muy fuertemente. Pero existen otras lenguas, pero esas lenguas no fueron reducidas, digamos así, porque esos indígenas eran irreductibles en cierta medida. En la zona chaqueña hay hasta hoy día muchas parcialidades y muchas familias lingüísticas que no se dejaron en cierta medida y entre comillas civilizar. Entonces, hoy día el guaraní forma parte del sistema educativo, se transmite tanto a nivel primario como secundario, así como también a nivel universitario. Las políticas públicas están transversalizadas por el lenguaje guaraní. Hoy día existe una Secretaría de Políticas Lingüísticas que se encarga de la bilingüización de todo el ciclo de las políticas públicas, desde las comunicaciones hasta los materiales, de controlar que toda la comunicación sea bilingüe y en cierta medida de velar porque la lengua guaraní siga siendo enseñada, siga siendo transmitida y que eso se mantenga siempre vigente. Ahora, existen criterios, como en todas seguramente los países con lenguas indígenas todavía, existen escuelas y existen, por supuesto, contradicciones. Están, por supuesto, los lingüistas que son muy puristas y están los lingüistas que aceptan ya la apertura de la lengua guaraní y, bueno, ciertas transformaciones, ¿verdad? ¿Se publican libros escritos en guaraní? Hay mucha literatura guaraní. A este mismo evento, a la feria, hay algunos escritores como Mario Rubén Álvarez, que yo lo encontré justamente ayer, que él es justamente un escritor que publica y que es un defensor de la lengua guaraní en cierto sentido, pero hay mucha producción. Hoy día las editoriales y también están está produciendo. hay una ministra. Claro, la ministra de Políticas Lingüísticas está aquí. Es en tan el importante, país. sí. Claro. Entonces hay mucha producción, las editoriales, y hay mucha demanda del libro en lengua guaraní. Entonces, digamos que hoy día hay en cierta medida un equilibrio y hay una valoración muy importante, así como también hay una valoración de la literatura, digamos así, la literatura propiamente paraguaya, como el libro de Augusto Roabasto, por ejemplo, que fue uno de nuestros grandes escritores, un escritor universal, pero que durante mucho tiempo fue como olvidado. Hoy estamos también en la Feria Internacional del Libro, celebrando el centenario del nacimiento de Augusto Roabastos, y bueno, en el pabellón de Paraguay estamos haciendo una exposición sobre Roabastos. Parecería un punto importante en la relación me refiero a esta Feria del Libro, en la relación entre República Dominicana y el Paraguay. Sí. ¿Cómo visualizan ustedes, a partir ya de lo que se ha progresado, digamos, en esta relación, cómo visualizan ustedes el futuro? Y hablo de ustedes porque creo que las dos partes deben expresarse. El futuro de estas relaciones entre ambas repúblicas y, en particular, entre las dos instituciones. Sí, se habla de futuro, muy bien. Promisorio tanto de las bibliotecas como de los países, los dos países. Pero lo que pasa es que nuestra relación ya, hay que hablar también del pasado, viene de atrás. Sí. En Avinia, sí. Yo fui presidente de Avinia en algún momento y ahora el presidente es Rubén. Y ya tenemos, hay trabajos comunes y eso. De modo que promisorio, ¿verdad? Todo esto así. Pero es importante que se destaque que en la Feria del Libro, y a propósito del bilingüismo, plurilingüismo en el caso de Paraguay, la presencia de Augusto Roabasto, que es la figura emblemática, más importante de escritor, ¿no? de Paraguay. Y entonces en la Feria del Libro, obviamente, dedicada a Paraguay, hay una gran presencia de paneles, conferencias, y tanto en el pabellón de la Feria del Libro, dedicada a Paraguay, como en
exposición que se va a abrir ya posiblemente el lunes en la Biblioteca Nacional de libros, dedicados a libros de Augusto Rabasto y sobre él. Hay una exposición de un grabadista. Es bueno que tú expliques un poquito eso. Es decir, que la presencia del Paraguay, de su pensamiento, incluso la conferencia que en el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, va a pronunciar Rubén Capdevila allá en la Biblioteca Nacional sobre la generación del 900 y su impacto en la vida cultural, política y social de Paraguay. Yo diría que también hacia América Latina, eso en la región más bien, ¿no? Y que de ese movimiento de pensadores de principios del siglo XX, Augusto Rabasto es fruto, ¿no? Es consecuencia de todo ese movimiento, es decir, lo que significa Augusto Rabasto y otros escritores más de esa época. De modo que estamos nosotros en este momento invitando a los estudiantes, a los profesores, a todos los interesados ahora con la Feria del Libro, que hoy en la Biblioteca Nacional a las 4 de la tarde en una conferencia muy importante de Rubén, que va a hablar allá. Como ustedes han visto ya, conoce muy profundamente, en detalle, la vida de su país y de América Latina. Y son muchas las cosas que tiene que contarnos esta tarde. Y esta tarde y en estos días también, el libro digital, como dijimos, va a hablar de la filosofía. Hay muchas actividades. En la Feria del Libro, que hay bueno que lo asista, el pueblo dominicano, los jóvenes, todos los interesados. Hoy, 4 de la tarde, la relación de cara al futuro. Bueno, yo creo que con las palabras dichas ayer durante la apertura de la Feria Internacional del Libro, está claro un poco el interés de ambos países por comenzar a generar vínculos. Y lo más importante, para mí, lo más importante de esto es que este vínculo se comienza a generar a partir de la cultura. Porque nosotros estamos encontrando, digamos así, intereses comunes. Aquí yo encontré mucha gente interesada en Augusto Rabasto, en las generaciones literarias, intelectuales, así como yo tengo interés, por ejemplo, en Juan Bosch, y hay mucho interés, especialmente de aquello que tenemos en común, del pensamiento latinoamericano, de los ideales latinoamericanos. Entonces, entre bibliotecas nacionales tenemos ya proyectos que vamos a ir desarrollando, inclusive en el ámbito iberoamericano. Yo estaré hablando en estos días con el personal de la Biblioteca Nacional, ya estuvimos intercambiando un poco de experiencia, pero yo creo que el ámbito en el cual se va a generar la mayor cooperación en el futuro, inmediato yo diría incluso, es en el campo cultural, en el ámbito cultural. Ese va a ser el lugar donde nosotros vamos a forjar las relaciones entre países. Bueno, Rubén, un gran honor tenerte aquí y además pues anunciarle al país, a la audiencia, la celebración de esta interesante conferencia tuya en el marco de esta feria dedicada, esta Feria del Libro Santo Domingo 2017, dedicada como país invitado al Paraguay. Muchas gracias por esta primicia o por esta exclusividad de tener tan distinguido invitado. Muchas gracias a ambos. De inmediato tenemos el placer también de recibir en esta cita cultural a Niuba María Evia, quien es una cantautora cubana conocida en el país y que también pues nos honra con su participación en esta cita cultural. De inmediato.